Y voy a predicar algo acerca de esto. De alguna manera no quiero que ustedes se enfoquen en mí o en mi familia ni en nada de eso. Simplemente quiero compartir algunas cosas que yo he aprendido en estas semanas muy importantes. Hace 15 días yo prediqué de tus planes y los de Dios, ¿se acuerdan? Por aquí andaba mi hermano, muchos lo vieron, ¿verdad? Y después, a la siguiente semana, yo prediqué ¿dónde está tu hermano? Ese domingo nos fuimos varios de aquí a convivir, nos la pasamos padrísimo, estuvimos cantando y todo. Tus planes o los de Dios, ¿dónde está tu hermano? A la mañana siguiente, a mediodía de la tarde del lunes, muchos de ustedes ya saben, recibí una llamada muy fuerte, me decían que acababan de asesinar a mi hermano menor. Fue muy duro para toda la familia, durísimo. Aprendí muchas cosas de eso. Un dolor que yo nunca había experimentado. Yo creía que había pasado el dolor más fuerte de mi vida. Bueno, pues obviamente cuando murieron mis padres y luego cuando mi hijo estuvo muy enfermo. Pero ahora experimenté un dolor muy difícil porque mi hermano era mi mejor amigo también. Fue muy difícil para mí. Y pues caí en una situación de dolor muy fuerte. Y en esos días, mi familia también, todos, y eso fue el lunes, pasé todo el martes por allá, el miércoles ya estaba yo aquí. El miércoles es por lo general el día que dedico por completo al estudio de la palabra para poder venir con algo el jueves bien preparado, y ese día yo no podía pegar una sola palabra en la computadora, ¿sabes? Entonces, mi familia me preguntaba, ¿estás seguro que vas a predicar? ¿Si puedes o invitamos a alguien? Dije, pues no sé, me vine a estar solo aquí por un rato. Y bueno, el Espíritu Santo me tocó de una manera maravillosa. Y Dios me dio la fortaleza. Ese jueves prediqué yo acerca de la fe en las promesas de Dios. De la fe en las promesas de Dios para vida eterna. Eso trajo consuelo en mi corazón también. Yo pensé que no me podría parar aquí. Gracias a Dios y a sus oraciones, gracias a todos los que estuvieron orando, los que se enteraron, los que me mandaron un mensaje, los que me mandaron un abrazo, muchas gracias a todos. Pero en ese tiempo yo aprendí muchas cosas, muchísimas cosas. Y la palabra de Dios está llena también de esas cosas. Así es de que acompáñame al libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, y ahí estaciónate un poquito. Para mí este lunes que pasó fue hasta ahora el día más difícil de mi vida. Y sé que no es lo último que va a pasar, sé que va a haber otras situaciones que van a traer dolor, pero Dios nos va preparando y fortaleciendo conforme caminamos en su palabra, ¿sí? Conforme conocemos su palabra, nos llenamos de su palabra. El diccionario Larousse dice acerca de consolación, dice que quiere decir aliviar la aflicción. Y para mí y para muchos de ustedes entendemos qué difíciles son los tiempos de angustia, ¿verdad? Los tiempos de aflicción, de necesidad, de dolor, son situaciones que muchos hemos experimentado o que vamos a experimentar durante el transcurso de nuestras vidas. Desgraciadamente así es la vida, hermano. Dios no nos quita las pruebas, Dios no nos quita esas cosas, pero sí nos da la fortaleza para permanecer en medio de ellas. Toda persona en el mundo le va a llegar un día en que tenga que enfrentar adversidad. Y si en medio de esa adversidad nos encontramos solos, nos encontramos sin la palabra de Dios, la situación se pone aún más complicada. Cuando nos sentimos afligidos y estamos solos, a veces buscamos consuelo y algunos lo hacemos de forma muy equivocada. La mayoría, pues al estilo Pedro Infante, ¿no?
¿Sí se acuerdan cómo se consolaba Pedro Infante? Una botella de alcohol y un poco de mariachi. Pero la verdad es que no, eso no trae paz a tu corazón. Buscamos a alguien que nos pueda ayudar, alguien que conozca por lo que estamos pasando, alguien que ya haya vivido una experiencia parecida a nosotros y nos ayude a salir adelante de esta situación. Y aunque a veces pensamos que somos los únicos o los primeros que nos sucede algo doloroso, algo que nadie ha experimentado, y decimos, es que tú no entiendes lo que estoy viviendo, tú no sabes lo que siento, tú no sabes lo que duele, ¿no? Nadie comprende. Pero hay un dicho que dice, no eres ni serás el primero ni el último que pasa por esto. Como seres humanos todos experimentamos aflicción. Y la pregunta más común que hacemos a Dios cuando estamos en estas situaciones sorpresivas, como esta que pasó en mi vida, en la vida de mi familia. Nadie espera que el hermano más chico sea el primero que se muera, y menos de esa manera, ¿no? Y entonces, cuando ves esa situación, lo primero que preguntas es, Dios, ¿por qué permites estas cosas en mi vida? ¿Acaso no me amas? ¿Que no ves que yo te sirvo, que soy cristiano, me congrego, apoyo en la iglesia, sirvo en la iglesia? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿No se ha preguntado nunca eso? Supongo que todos nos lo hemos preguntado alguna vez. Hay alguien que es el enemigo y que quiere usar cualquier circunstancia. Dios prueba tu fe, pero en medio también hay alguien que es el enemigo y que está tratando de que tú reniegues de Dios. Job, ¿se acuerdan? Todo lo que le pasó a Job. ¿Y qué dijo Job? No voy a renegar. Dios da y Dios quita. Lo que hemos sufrido nosotros, nada que ver con el sufrimiento de Job. Lo que hemos sufrido nosotros, nada que ver con el sufrimiento de Jesús en la cruz o en el Getsemaní. Nada que ver. Se escriben muchas canciones que hablan de sufrimiento, ¿no? Nadie comprende la pena que llevo yo, y cosas como es, poemas en la misma dirección, nadie comprende, etcétera. Pero te voy a decir algo que sí existe para el creyente en medio de esas situaciones, y es la consolación de Dios. El Espíritu Santo, hermano. La fortaleza que viene de Dios. De verdad, se los digo. Yo no sé, y yo no podría estar parado aquí el día de hoy si no tuviera Dios en mi vida. Y mucho menos hablando del amor de Dios y de la consolación de Dios. Pero Dios te fortalece en medio de la situación, en medio de la tormenta, hermano. Acompáñame al libro de 2 de Corintios capítulo 1. Voy a comenzar a partir del verso 3. Veo que hay gente suficiente, aunque me faltan muchos. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de esta nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu fortaleza, por las promesas que nos das, Señor, porque sabemos que en ti podemos resistir en medio de la prueba, porque sabemos que tú eres nuestra fuerza, Señor, porque sabemos que tú eres quien nos fortalece, Padre de toda consolación y de misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo está escribiendo esta carta a sus lectores de la iglesia de Corintios, y en esta porción habla de sus tribulaciones, de sus sufrimientos, de sus temores, etcétera. Me encanta Pablo, ¿ves? Porque habemos muchos que de repente queremos disfrazar la situación, pero Pablo habla claramente de todo lo que él ha padecido y en qué manera lo sintió. Pablo comienza bendiciendo el nombre del Señor y mencionando dos atributos de Dios que él conoce y ha experimentado. ¿Y sabes cuáles esos dos atributos? Son uno, misericordia y consolación, la cual necesitamos todos nosotros, hermano. Misericordia y consolación. Y el verso 4 agrega que Dios nos consuela en todas nuestras ¿qué? Tribulaciones, no solo en algunas. Dios está dispuesto a traernos consolación en toda situación si es que nosotros nos rendimos a sus pies. Y en todo, y no es todo, ¿ves? También dice que el propósito de ser consolados tiene un propósito. ¿Para qué es? Para que nosotros también seamos consoladores a los que sufren. Por eso Dios nos permite pasar por situaciones diversas para que podamos entender al hermano que sufre, al hermano que llora, al hermano que se goza también. La aflicción siempre nos deja preguntas. Cuando estamos en aflicción siempre tenemos preguntas como, ¿por qué Dios permite que los creyentes sufran? ¿Verdad que sí? Porque nos han contado de un evangelio de color de rosa, ¿o no? Donde dicen, tú hazte cristiano y verás que, te va a ir súper bien. Yo conozco una vecina que nomás se hizo cristiana y le empezó a ir re bien, como si de eso se tratara ser cristiano. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sufran? ¿Por qué Dios nos pone a prueba? Pero yo encuentro algo hermoso aquí en esta porción, que Pablo nos deja ver diferentes razones por las que Dios permite que nosotros pasemos por situaciones adversas. La palabra que más se repite en esta porción es consolación, 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 que literalmente significa en el idioma original, en el griego, parakaleo, que tiene que ver con paracletos, que es el consolador, el Espíritu Santo. Pero parakaleo quiere decir llamar a alguien a un lado, es decir, llamar a alguien a estar cerca de nosotros con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Consolación. Dice en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Te voy a contar algo muy personal, hermano, y lo quiero compartir contigo porque fue maravilloso. El jueves que me vine yo aquí a estar solo, tenía mucho dolor en mi corazón. Y estaba yo aquí solo, me vine a estar aquí, a meditar en la palabra de Dios, a estar tocando, a cantar. Y estaba yo en eso, y estaba a punto de salir de este lugar cuando sentí un golpe de aire, de un viento, así, encima de mí. Te lo juro, te lo prometo. Y entonces vi que se abrió esa puerta de allá, sola. Y comencé a sentir una presencia tan hermosa, y mi piel se hizo así toda, así chinita, todo por completo.
Yo caí de rodillas aquí en este lugar. Y cuando estaba ahí, de repente sentí que alguien tocó mi nuca así por atrás, pero con una caricia hermosa. Y yo me levanté, fortalecido. Entró en mí así como una alegría tremenda en ese momento. Y me levanté de aquí y dije, es el Espíritu Santo, ¿ves? Yo tengo que seguir trabajando en esto. Y esa noche me presenté aquí a predicar, porque Dios me fortaleció. Porque el Espíritu Santo está con nosotros siempre, hermano. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para consolarte, para guiarte, para instruirte, para fortalecerte. ¿Sabías eso? Hay situaciones dolorosas, pero tenemos consolación en Dios. Y qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros siempre en toda situación. Hay muchas más escrituras que prometen la protección de Dios en momentos difíciles. En Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Qué maravilloso, ¿no? O sea, son promesas maravillosas de Dios. Este era para el pueblo de Dios. Pero también recuerdo en Daniel aquellos 3 hombres que tuvieron fe y entraron al horno y aún en un horno calentado 4 veces más de lo normal no se quemaron, porque Dios estaba con ellos. Y qué bueno saber esto, que en medio de cada situación Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en la bendición, pero también está cuando estamos sufriendo, hermano. Podemos preguntar o razonar, ¿y por qué Dios simplemente no nos quita el sufrimiento? ¿Por qué simplemente Dios no dice, ¿sabes qué? Ninguno de mis hijos va a sufrir? Porque ese es el pensamiento de los padres como nosotros, ¿no? ¿Qué quisiéramos de nuestros hijos, los que tienen hijos? Que no sufrieran nunca, ¿verdad? Y meterlos en una cajita de cristal y que no les pase nada. Pero ¿sabes qué? Cuando salen de la cajita de cristal se cortan. Y a veces como padres queremos evitar que nuestros niños pasen por un proceso que tienen que pasar. Y Dios sabe que nosotros tenemos que pasar por esos procesos para madurar, para tomar carácter, para confiar en Él. ¿Sí me entiende lo que le estoy hablando? Y además Dios no te va a dejar pasar una prueba que no soportes. Dios te va preparando y te va preparando porque sabe que la vida es difícil. Pero te va preparando de tal manera en ti, en carácter, en madurez, en fortaleza en la palabra, que cuando vienen estos momentos dolorosos, porque sí lo son, Dios te mantiene en pie. Hay varios propósitos específicos, por lo cual Dios nos permite este tipo de experiencias. Del verso 9 dice, ¿qué? ¿Qué dice Pablo que estaba haciendo? Pon el 9, por favor. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y luego dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice Pablo, estábamos en una situación tremenda. Sentíamos que nos moríamos. Pedro dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, eso también es una promesa, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Wow, maravilloso. Y para echar toda nuestra ansiedad en Él, para ser perfeccionados, es decir, para tomar madurez, para fortalecernos, para establecernos como hijos de Dios, para darnos firmeza. Dios nos pasa por situaciones, así es de que aquí encontramos que en Dios hay consolación. Pero esa consolación no solo es para beneficio personal. ¿Sabe por qué? Porque se nos da a la vez para que ayudamos a otros a ser consolados. Y cuando tú estás en un ministerio, hermano, déjame decirte, y no estoy llorando, la verdad no estoy llorando ni quejándome, hermano.
Cuando tú estás, ustedes tal vez no saben muchas cosas, pero cuando tú estás en un ministerio, te llueve sobre mojado. ¿Okay? Es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y sabes para qué? ¿Mm? Porque Dios está tratando con tu vida, te está perfeccionando en carácter, en madurez, para que tú puedas entender a cada uno y puedas sufrir con los que sufren. Dios es maravilloso. Y no solo buscamos a Dios para que nos consuele de nuestras aflicciones o para que nos dé cosas, como muchos enseñan, ¿no? Es que, no, Dios quiere que lo adores aún en medio de una situación difícil. Dios quiere que lo adores que lo ames aún en esa situación. Pero el enemigo te pone en tu mente, mira lo que te hizo Dios. ¿No vas a renegar? ¿Qué le dijo la esposa de Job a Job? Cuando lo vio en todo eso, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. O maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? No lo voy a hacer. Entender la voluntad de Dios como agradable y perfecta no se puede hacer sin una relación con Él. No se puede hacer si no estás bañado con la sangre preciosa de Cristo. Y no buscamos solamente a Dios para que nos consuele de nuestras aflicciones, porque eso es lo que hacemos casi todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando andamos en aflicción, ahí venimos entonces y todos, es que Dios quiere que aún en situaciones de bonanza y de bendición, así como en tribulación, nosotros podamos amarlo y adorarlo. Porque es padre cuando te está yendo muy bien y todo está padrísimo amar a Dios. Pero cuando viene una situación de esas difíciles en tu vida, ¿puedes seguir amando a Dios o no? Dime, hermano. Consolación es recibir fortaleza, ánimo para hacer frente a cada situación adversa en la vida. Lo necesitamos, así que cada situación de aflicción que enfrentamos se puede convertir en una gran oportunidad para que una vez superada, escúchame bien, para que una vez superada podamos ministrar a otros que están en una situación similar. Me encantan esos centros de rehabilitación donde el que ministra a los alcohólicos nunca ha tomado. ¿Pues de qué sirve eso? ¿No? Todos los siervos de Dios en la Biblia experimentaron tribulación que a su vez les dio madurez, confianza en Dios y la oportunidad de entender el dolor de otros. Para que de esta forma nosotros podamos también ser consolación. No podemos entender a otros si no hemos pasado por algo similar o parecido. Como creyentes maduros sabemos que la adversidad nos trae un beneficio espiritual para nosotros en la formación de carácter, en el perfeccionamiento, en la fortaleza en la fe, en las promesas de Dios, al mismo tiempo que nos permite ser bendición para otros. Si no pasamos por estas situaciones, ¿crees que te puedes agarrar de las promesas de Dios? Es ahí cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios. Entonces encontramos que somos consolados por Dios y a su vez somos consolación para otros. Pablo habla de abundancia de consolación, pero también habla de abundancia de tribulación. Esta vida está llena de aflicciones. El mismo Cristo dijo, en esta vida, ¿qué? Tendrás aflicción. Dice, pero confía en mí, porque ¿qué? Yo he vencido al mundo. Pero también está llena de misericordia, de consolación y abundante gracia. Y esa es la razón principal para aprender a confiar en Dios. Eso es lo que dice Pablo. Dice, nos moríamos, casi sentíamos que nos abandonaba la vida, pero ¿saben para qué era? Para aprender a confiar en Dios que resucita a los muertos. Pablo decía, sí, estamos casi al borde de la muerte. Si me muero, ¿qué? Dios me va a resucitar. ¿Lo crees o no, hermano? ¿Lo creen o no?
Tiene que estar bien firme en tu corazón eso, porque esa es la promesa de Dios. ¿Sabes de qué se trata la Biblia? La Biblia se trata todo de eso. Primero Dios comienza con la creación, después toma un hombre, de donde a partir del capítulo 12 viene la historia de ese hombre que es Abraham, de donde viene el linaje del Mesías, para culminar ¿en qué? En el sacrificio de Cristo, que es la redención. De eso se trata. No se trata tanto de rituales, no se trata de que hay que vestirnos así, de que hay que vestirnos así. Ay, no, que esa música, no, que el cine. No, no se trata nada de eso. Se trata de la historia de un hombre que es antecesor del Mesías, y la Biblia culmina con el sacrificio de Cristo para redención de todos los que tengan que fe en Él, para que tomemos esas promesas. Es maravilloso, hermano. Pablo sentía que su vida estaba perdida y se dieron cuenta que no podían hacer nada para salvar sus vidas. Igual que un día nosotros nos dimos cuenta que no podíamos salvar nuestras vidas. Hablo de nuestras vidas espirituales. Nada la podía salvar hasta que nos dimos cuenta que había una promesa de salvación y de vida eterna que era Jesús. Ese es el mensaje de la Biblia, hermano. Desde el Antiguo Testamento hasta las últimas páginas del Nuevo Testamento el mensaje es: hay salvación en Cristo Jesús, hay vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Así es que lo único que queda es depender de Dios en una manera de reconocer nuestra insuficiencia. Con mucha frecuencia nos gusta depender de nuestras habilidades, de nuestras estrategias, de nuestra capacidad. Pero solo mientras la vida se presenta de manera fácil. Pero cuando llega lo que no podemos manejar, ¿qué hacemos, hermano? Y cuando sentimos impotencia ante una situación, cuando algo sobrepasa mis habilidades o recursos, entonces ¿qué hacemos? Ahí sí vamos a buscar a Dios, pero corriendo, ¿verdad? Y Dios sabe esto, que le buscamos en momentos difíciles. ¿O será por eso que permite también circunstancias difíciles? ¿O no? Si todo el tiempo buscáramos a Dios, como lo buscamos cuando tenemos problemas, los problemas cada vez serían menores. Porque Dios a veces dice: necesitas otro jaloncito de orejas, mi querido. Tiene mucho que no vienes a mí en oración, clamando, ni llorando, ni de rodillas. ¿Será que te tengo que meter en una situación difícil para que me busques? Pero así somos. Y Dios lo sabe. No está preocupado, Si nosotros buscáramos la presencia de Dios como la buscamos en las situaciones difíciles, ¿sabes qué pasaría? Cuando vinieran esas situaciones las soportaríamos con gozo, sabiendo que Dios a través de eso me está perfeccionando. Pero cuando hemos dicho así, algo así: Señor, gracias por esta situación tan dolorosa, porque sé que con ella me vas a hacer mejor persona, que voy a poder sentir algo que no había sentido antes. ¿Lo podemos hacer, hermano? ¿Sabes qué? Lo acabo de aprender. Y tengo años de pastor, hermano, y lo acabo de aprender. A decir: gracias, Dios, porque con esto rompiste mi corazón para entender otras cosas que no podía entender. Y no estoy deseando que ustedes pasen por situaciones así, porque yo sé, como les dije, que Dios solamente te va a dar lo que alcances a resistir. Y si te lo da, es porque lo puedes aguantar, ¿ok? Así que debemos mantenernos en contacto con Dios, porque Él es la fuente de toda fortaleza. Pero no solo en los momentos de aflicción, hermano, sino todo el tiempo, ¿ok? Y cuando se presenten los problemas, también nos acercamos a Dios, en lugar de alejarnos, en lugar de renegar, porque entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿No? ¿Cuántos dicen amén? Dígalo fuerte, porque sí lo creemos, somos sus hijos. Entonces cada problema, cada situación es un vehículo que nos conduce a Dios.
para que aprendamos a depender de Él cada día, a creer sus promesas de vida eterna y salvación, que es el principal propósito. Creer por fe. ¿Qué es la fe? La confianza, la certeza de lo que nos espera. Y como dije el jueves, ¿qué es lo que esperaban ellos? ¿Qué era lo que no habían visto? La salvación. Ellos no habían visto la promesa de Dios, pero la tenían que creer por fe. Igual nosotros tenemos que seguir creyendo por fe que un día me voy a encontrar con el Señor de señores. Pablo pide oración por su equipo, y esto es algo que debemos de hacer, orar continuamente, ¿ves? Está en la línea de batalla. Cualquier persona que esté realmente trabajando para Dios será atacado en diversas formas. ¿Me escuchó eso? Cualquier persona que esté sirviendo a Dios va a ser atacado en diversas formas por el enemigo, porque ¿sabes qué? Porque te quiere tumbar. Por eso requerimos de la oración de la iglesia unos por otros. Si no está pasando así, como que no hay ningún problemita, revisa si estás caminando con Dios. Porque cuando el enemigo no ataca, es porque no eres peligroso. No eres peligroso, ese se cae solito, déjalo. Wow. Estamos en una línea de batalla. Pablo está hablando de todos los problemas que tuvo en ese, y admite, eso me encanta más. ¿Qué dice Pablo? Estuvo difícil. ¿Ves? Estuvo difícil. Pablo, que plantó iglesias, que llevaba el evangelio para allá y para acá, que era maestro en la palabra, que Dios lo usó de tal manera, dice, estuvo difícil. No tengas miedo a decir, me siento atribulado. No sientas decir, ando caído, hermano. Ay, ¿qué van a pensar de mí que soy cristiano? Que no tengo fe. Que piensen lo que quieran. Pues si también somos humanos, ¿nos duele o no? Nos duele. Reconoce Pablo que es débil, que es incapaz en algunos momentos. No es el supercreyente que todo lo resiste. Es un ser humano, hermano. Y así debemos de vernos todos. Y Pablo no está escribiendo todo eso para que digan, ay, pobre Pablo, cómo ha sufrido, ¿no? Sino para que conozcan sus experiencias y sean edificados en ellas, y cuando vengan estén listos y preparados para poder hacer frente a estas circunstancias. Pablo tenía problemas y no eran fáciles, tanto que dice, me sentía sentenciado a muerte. Había perdido la esperanza. Y Pablo, qué bueno que nos deja saber esto. Porque él no se presentó como el superapóstol, así que, ay, no pasa nada. Sí pasa, hermano. Y no tengas miedo a llorar, porque bienaventurado el que llora. ¿Por qué? Porque será consolado. Me encanta. Dios siempre está al favor, al cuidado de sus siervos. Quien vive para servir a Cristo disfruta de su protección, de la paz que solo Dios da en medio de las dificultades. Jesús quiere que confiemos en Él, porque Él vino a nosotros. ¿Por qué Jesús estuvo tantos años sobre la tierra? ¿Por qué no solo vino un mes y ya como adulto? O 15 días. ¿Por qué venir solo para morir por nuestros pecados? ¿Para qué? ¿Para qué esperar tanto tiempo para morir en una cruz por nuestros pecados? Y si Cristo nada más murió en una cruz nada más para que tú no bailes, no vayas al cine. ¿Crees que por eso murió Cristo? Él vino a nosotros porque quiere que aprendamos a confiar en Él y seamos bendición a los demás. Y la salvación a Él le costó muchísimo. ¿Se acuerdan de aquella noche donde estaba en el Getsemaní? Que estaba tirado en el piso, todo con largo era, llorando y con gotas de sangre y sudando. ¿Te lo puedes imaginar así al Señor de señores, al Rey de reyes, así de abatido?
Entonces, ¿por qué a veces nosotros decimos, el supercreyente? Pero sabes, todo ese dolor lo soportó para que tú y yo hoy pudiéramos tener confianza, salvación, esperanza, aún en medio de la situación más difícil en la que te puedas encontrar. El mensaje de Jesús siempre es, confía en mí. El mensaje de Cristo siempre es, confía en mí y sé de bendición para los demás. Me encanta esto, porque ¿sabes por qué? Porque ahora que yo he experimentado todas esas cosas, y siempre que alguien querido se va, ¿sabes qué es lo primero que llega a tu mente? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Pude haber hecho más por esta persona. Y a veces eso es lo que más te duele. Confía en Dios en todo momento. Pero hoy, hermano, mi consejo para ti es, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Da lo mejor de ti siempre. No espera que lo sorprenda una situación como esta para decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Ahora es cuando lo debes de hacer. No esperes a que alguien esté tendido para ir a llorar y decirle, perdóname. No, hazlo ahora. Ponte a cuentas con tu hermano. Ama y da lo mejor de ti siempre. Sé bendición para los demás. Aprende a ser un consolador, a llevar las cargas de otros. Es una bendición también, hermanos, ¿sí? Para terminar. Vénganse, músicos, vamos a terminar. Algo maravilloso. El Espíritu de Dios está. Ponte de pie, por favor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Para consolar, para guiar y para hacer 1000 cosas más. ¿Y sabe qué? Aprendas esto y grábenlo en su corazón. Dice el Salmo 121, verso 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Quieres más? De ahí viene tu socorro, tu consuelo, del Creador del universo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que hizo la tierra y que hizo los cielos. Y ahí viene. No viene de ningún hombre, aunque me sirven las palabras de aliento. Pero el consuelo que llega y que no sabes cómo te mantiene en pie, que te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de Cristo. Que dice, la paz os dejo y la paz os doy. Pero mi paz no es como la del mundo. Mi paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios está